Estábamos viendo lo que es el grado hiperestático, ¿no? Hemos visto que básicamente cuando nosotros resolvemos una estructura, lo primero que hacemos es idealizar. En esa idealización, que es llevar de la realidad hacia un modelo, eso es idealizar. En realidad en ingeniería civil se hace eso frecuentemente, ¿no? Ustedes tienen un modelo real o una estructura real y esa estructura real la tienen que llevar a un modelo, en este caso un par de líneas y una flecha que implica la carga con la que están sometidas. Ese es uno de los primeros pasos. Pero dentro de esa idealización hay que entender lo que son las conexiones o los vínculos o los apoyos que habíamos dicho que existen de dos tipos, ¿no? Los articulados y los rígidos, o si estamos con conexión a la tierra o a algún, bueno, fundamentalmente al suelo, hablamos de que es un empotramiento, ¿no? Luego hemos hablado de los grados de libertad, que era aquella posibilidad que tiene un elemento estructural de poder moverse, ya sea movimientos lineales o movimientos angulares, como es en este caso de rotación. Esas posibilidades de movimiento se denominan grado de libertad. Y también hemos hablado de que si hay restricción de movimiento, si un elemento no puede moverse, lo que genera son reacciones. Si el elemento no puede moverse horizontalmente, genera una reacción horizontal. Si el elemento no puede moverse verticalmente, genera una reacción vertical. Y si no puede rotar, es que genera un momento. Entonces, el grado de libertad está relacionado también con las reacciones, porque al final la suma de esos, de grado de libertad con el número de reacciones siempre da 3, por lo menos en los apoyos. Luego hemos analizado diferentes tipos de apoyos, ¿no? Y sus grados de libertad y las reacciones que pueden generar. Hemos hablado posteriormente de nudos rígidos, nudos articulados y nudos combinados, en donde recuerdan que agarrábamos o dibujábamos una manito que agarraba una de las basas como referencia para ver el grado de libertad, por ejemplo, cuántas de esas basas rotaban. En un nudo rígido, por ejemplo, ninguna basa va a rotar, ¿no? Mientras que en un nudo articulado hay que contar cuántas basas empiezan a rotar. En este caso, 1, 2, 3, 4, sin contar la basa que estamos tomando de referencia en la que dibujamos la manito, ¿no? Ahora, si se trata de nudos combinados, igual tenemos que agarrar una de las basas y esa basa necesariamente tiene que ser una basa que vaya a un nudo rígido. No pueden agarrar una basa que vaya a un nudo articulado. Eso nos complicaría. Entonces, lo mejor es agarrar una base que va a uno de los. Eso ya lo habíamos visto en la anterior clase, así que si no se recuerda muy bien la situación, podrían ver la grabación de la clase anterior. Luego, todo esto nos sirve para calcular el grado hiperestático y ese grado hiperestático nos sirve para clasificar a las estructuras. Tenemos las estructuras isostáticas, las estructuras hiperestáticas y las estructuras hipostáticas como los 3 tipos de estructuras que podemos encontrar. Pero fundamentalmente nosotros vamos a hablar de estructuras isostáticas como este pórtico. Les comentaba también que ustedes ya en semestres posteriores, de aquí a un par de semestres seguramente, van a llevar una materia en la cual van a resolver estructuras hiperestáticas, ¿no? Entonces, todo lo que aprendamos aquí va a ser base, evidentemente. Ahí no me tienen que hacer quedar mal con el docente de cuando lleven esta materia, tienen que dominar toda la parte que se hace en 1201 en esta materia. Y con esa base, bueno, se les va a hacer mucho más sencillo esta asignatura de hiperestáticas, ¿no? Bien, eh, para clasificar a las estructuras, utilizamos el concepto de grado hiperestático, que es en donde nos hemos quedado. El grado hiperestático, entonces, resulta ser un indicador
un elemento que nos sirve numéricamente para identificar si una estructura es hiperestática, si una estructura es isostática o si una estructura es hipostática. Nos va a poder clasificar este grado hiperestático. Entonces, ¿cuál sería la idea? Si el grado hiperestático nos sale mayor a 0, como por ejemplo un 2 positivo, un 5 positivo, etcétera, si el grado hiperestático sale esos valores mayores a 0, entonces la estructura es hiperestática. Eso quiere decir que esa estructura, si saldría más 2 positivo, por ejemplo, significa que la estructura es 2 veces hiperestática. ¿De acuerdo? La otra opción es que el grado hiperestático salga a 0. En una estructura isostática, el grado hiperestático va a salir 0. ¿De acuerdo? Entonces, si hacemos la verificación del ejercicio del anterior o del ejercicio que resolvimos últimamente, vamos a ver que su grado hiperestático es 0, por ejemplo, porque es una estructura isostática. De otra forma, no lo hubiéramos podido resolver. Recuerden, voy a insistir con la idea, en esta materia vamos a analizar estructuras isostáticas. Este tipo de estructuras las vamos a analizar en toda la materia. Luego, la tercera opción es que el grado hiperestático salga menor a 0, que salga menos 5, menos 7, negativo, ¿no? Menos 1, que salga con un grado hiperestático menor a 0. Entonces, es una estructura hipostática, que es otra opción, pero bueno, en realidad este tipo de estructuras no las vamos a analizar, ¿no? La estructura hipostática. Tenemos esas tres opciones, lo que nos interesa a nosotros es en realidad que salga mayor a 0 o igual a 0. En esta materia nos interesa que salga 0. ¿De acuerdo? Aunque los ejercicios que hagamos en esta parte, con este tema, evidentemente nos van a salir mayores a 0, alguna que otra estructura sí nos saldrá a 0, pero de forma general nos va a salir mayor a 0. Perdón. ¿Cómo calculamos el grado hiperestático? Ese GH que le hemos llamado, ¿cómo lo calculamos? Hay dos formas de calcular este grado hiperestático. En realidad deben haber más formas, pero los métodos que vamos a ver en esta materia van a ser dos. Una forma de calcular el grado hiperestático es con el método general. Y la otra forma es con el método de los anillos. Vamos a analizar ambos métodos y al final vamos a ver cuál de los dos es más sencillo. Ustedes me van a decir qué les parece cada uno de los métodos. Bueno, antes de continuar, como hay pocos estudiantes con relación a los otros días, escriban por favor su nombre en el chat. Lo voy a tomar en cuenta como asistencia en caso de, bueno, si necesitan puntos en algún momento lo voy a considerar. Voy a considerar esta lista. Entonces vayan anotando sus nombres en el chat del Zoom. Por favor. Primero el apellido. Bien, entonces voy a ir contando hacia atrás en 5 segundos, ya copio esto y hasta ahí sería la lista. En 5, 4, 3, 2, 1.
Bien, creo que ya han anotado los que deberían anotar su nombre. Y lo copio entonces este listadito. Bien, vamos a continuar con lo que estábamos haciendo. Les decía que tenemos dos formas de calcular el grado hiperestático. Uno es el método general y la segunda forma es el método de los anillos. Lo primero que vamos a ver es el método general. Este método general lo que va a hacer es analizar a cada uno de los elementos o miembros que tiene la estructura por separado y las incógnitas las vamos a ir generando en los vínculos de las basas de cada uno de los elementos. De tal forma que este método general nos dice que el grado hiperestático es igual al número de incógnitas menos el número de ecuaciones. El número de incógnitas sería el número de reacciones también. ¿Cuántas reacciones hay en la estructura? Entonces, a eso nos referimos con el número de incógnitas, el número de reacciones. Luego está el número de ecuaciones disponibles. El número de ecuaciones disponibles está definido por la letra E. Este número de ecuaciones se puede calcular también como 3 veces el número de basas. Esto representaría el número de basas que tenemos en la estructura. En ese sentido, entonces, calculamos el grado hiperestático de la estructura. Por otro lado, el método de los anillos establece que tenemos que definir anillos. Nos dice 3 veces el número de anillos, que vamos a ver más adelante en qué consisten los anillos, y le vamos a restar los grados de libertad, el total de grados de libertad, y con eso determinamos el grado hiperestático. Vamos a hacer un primer ejercicio calculando el grado hiperestático de cada una de las estructuras que hemos mostrado en definiciones. Vamos a utilizar primero el método general y luego vamos a utilizar el método de los anillos. Entonces vamos a utilizar estas estructuras, vamos a ver su grado hiperestático de esta estructura, vamos a verificar si evidentemente es isostática, de esta otra si es hiperestática, y de esta otra, bueno, de la tercera si es hipostática como está definido. Un momentito, voy a aumentar diapositivas para hacer los cálculos. Y copien ustedes este gráfico, yo lo voy a copiar aquí en chiquitito para nuestro primer ejercicio. Lo voy a poner aquí. Entonces ustedes hagan este gráfico. ¿De acuerdo? Bien, volvamos a... Entonces el primer ejercicio es calcular el grado hiperestático de esta estructura. Entonces... calcular el grado hiperestático de la siguiente estructura. Y dibujamos esta estructura. La dibujamos. Bien. Dibújenlo bien. Es conveniente que para esta asignatura tengan ahí a manos una regla, por lo menos un par de colores, o bolígrafos de colores, un rojo, un azul, no sé, que nos permita diferenciar, o por lo menos lápices de colores, ¿no?
Y cuando ya tengamos la estructura, vamos a empezar a calcular. Primero, supongo que ya lo tienen dibujado, ¿no? Me comentan si ya lo tienen. Sí, doctor. De acuerdo, gracias, Dani. Bien, ya tenemos esto, entonces lo que vamos a hacer es utilizar el método general. Vamos a utilizar el método general. El método general nos dice que el grado hiperestático es igual al número de incógnitas menos el número de ecuaciones, que lo habíamos conocido aquí. Método general, número de incógnitas o reacciones menos el número de ecuaciones, donde el número de ecuaciones es 3 veces el número de bases. Entonces tenemos el número de incógnitas menos el número de ecuaciones. Y sabemos que el número de ecuaciones es igual a 3 veces el número de bases. ¿Está bien? Bien, empecemos a contar. Vamos a calcular primero el número de ecuaciones. Pero para el número de ecuaciones necesitamos el número de bases, ¿no? Este valor. Por lo tanto, empezamos a contar cuántas bases tenemos. Aquí tenemos una base, una aclaración aquí. Podemos considerar que cada cambio de dirección de la estructura implica un nudo y entonces ese nudo establece el límite de una base. Es decir, este apoyo con el suelo hasta este nudo definiría la primera base. Este nudo con este otro nudo definiría la segunda base. Este nudo con este apoyo define la tercera base. Finalmente, este nudo con este punto ahí al aire define la cuarta base. Entonces tenemos 4 bases. ¿Está bien? N sería 4. Tenemos 4 bases. Por lo tanto, tendríamos que el número de ecuaciones es igual a 3 por 4. Esto es 12. 12 ecuaciones que están presentes ahí, considerando todos los nudos. Ahora vamos a calcular el número de incógnitas o de acciones. Entonces, vamos a calcular esto. Vamos a definir el nudo y vamos a calcular las reacciones. ¿De acuerdo? Vamos a hacernos esta tablita en donde tenemos el nudo y luego estamos definiendo cuántas reacciones tenemos aquí. Para los nudos vamos a enumerarlos con una letra. Este que sea nuestro nudo A. Este que sea nuestro nudo B. Este que sea nuestro nudo C. Este nuestro nudo D. Y este nuestro nudo E. A, B, C, D, E. Entonces, vamos a ir anotando el nudo A, el nudo B, el nudo C, D y E. Cada uno de los nudos tiene un número de reacciones o incógnitas, ¿no? Bien, voy a ir preguntando a cada uno de ustedes, por favor, como les estoy tomando en cuenta la asistencia, voy a preguntar a los que han anotado sus nombres. No, mejor pregunto cualquiera de ustedes. A ver, Carlos López, ¿puedes prender tu micrófono, Carlos? Creo que no.
Sí, ingeniero, buenas noches. Ah, ya. Y ahí estás, Carlos. Carlos, buenas noches. La pregunta es, cuántas reacciones hay en este nudo A? ¿Qué dices? En función a lo que hemos ido aprendiendo en las anteriores clases. Hay que tomar en cuenta que no habría que tener miedo a equivocarse, ¿no? También, si no lo has comprendido bien, tampoco habría problema, lo aclaramos. Y bueno, la cuestión aquí es participar, ¿no? ¿Cuántas Dos reacciones? reacciones, ingeniero. Dos, ¿cuáles? La vertical y la horizontal. Perfecto. Esas son, gracias, Carlos. Como dice Carlos, aquí tenemos dos reacciones, la vertical y la horizontal. Dos reacciones. Como hay rotación, no hay momento. Hay una articulación aquí, no hay momento. Entonces, son dos reacciones. Hasta ahí, todo bien. Vamos a preguntar a Marcela. Marcela Espinosa. ¿Puede prender su micrófono, por favor? Sí, ingeniero. Buenas noches, Marcela. Buenas noches, ¿cómo está? Vamos a calcular ahora cuántas reacciones hay en el nudo B. Recordemos un previo, Marcela, para todo el curso. Recordemos que cuando teníamos nudos rígidos, lo que hacíamos era agarrar, dibujamos aquí una manito, agarrábamos y en función de eso contábamos, ¿no ven? Y recuerdan que cuando hay una base que va a un nudo rígido son 3 reacciones que se toman en cuenta. Si fuera un nudo que va a una articulación, igual agarramos con una manito y empezamos a contar, pero como ya es articulación, no hay el momento, por lo tanto son 2 reacciones por cada una de las basas, ¿no? Eso habría que recordar. Ahora sí, Marcela, vamos a... Ingeniero, tengo una pregunta, perdón. En la parte de Adelante. lo que dice de nudos rígidos, Sí, incluye, digamos, de lo que nos explicó, hay una manita agarrando una de las barras y en el sí. total de K incluye la barra agarrada. No, no incluye. No incluye. Ah, ya. Por eso aquí en la ecuación es K-1. Este -1 es el de la mano. Lo voy a poner así para que lo tengamos claro, ¿no? Ah, está bien, ingeniero. Entonces son 3. 3. Gracias, Marcela. ¿Están de acuerdo con Marcela? A ver, coméntenme en el chat si están de acuerdo que son 3 reacciones o no. Bien, Sí. Rafael dice que sí, Paul Sebastián dice sí, Cristian también, Alan también. Bueno, por mayoría de votos parece ser el valor correcto. Pero veamos cómo ha hecho Marcela. Marcela lo que ha hecho es dibujar, o bueno, imaginarse aquí la manito esa mano que hagas aquí. No sé, en cualquiera de las dos basas igual funciona. Y entonces queda una sola base. Y esta base, como es a nudo rígido, la tenemos que multiplicar por 3. Tendríamos 3 reacciones, una horizontal, vertical y un momento, porque es a nudo rígido. Entonces son 3. Por lo tanto, esto en el nudo B es correcto, son 3. Entonces Marcela sí tenía razón. Vamos a ver ahora con Cristian. Cristian Romero, ¿puedes prender tu micrófono? Y después se prepara Einar Callejas. Cristian, Buenas noches, ingeniero. hola. Te ha tocado el nudo más difícil, el nudo C. ¿Cuántas reacciones habría en el nudo C en base a lo que estábamos hablando hace un minuto? ¿Qué dices, Cristian? Igual 3.
3. Ok. ¿Por qué serían 3, Cristian? La idea sería agarrar una de las basas con la mano. Voy a agarrar esta. Ahí con una mano bien deforme. Pero ahí estamos agarrando. Entonces, cada basa aporta 3. Esta basa aporta 3. Esta otra basa aporta 3. ¿Cuántas reacciones serían, Cristian? ¿Qué dices, Cristian? ¿Son 3 o se modifica? Son 6. Son 6, ¿no? Serían 6. Gracias, Cristian. Entonces, serían 6. ¿Están de acuerdo con 6 en el nudo C? ¿Se entiende? Aquí vendría 3 y aquí vendría 3. Nudos dígitos. Entonces, tenemos ahí 6. En el nudo C tenemos 6. Bien. Ahora se tenía que preparar quién. Ahí, Einar, ¿no? Einar Callejas. ¿Puedes prender tu micrófono, Einar? Sí, Inge. Bien, Einar, buenas noches. Vamos a calcular contigo el nudo de... Es un nudo que no... Esto lo dejo a tu intuición, porque no hemos hablado de un nudo de este tipo, ¿no? ¿Cuánto piensas, cuántas reacciones habrá en ese nudo de... Desde mi punto de vista, yo creo que 3, Inge. 3? Serían 3, sí iría a un nudo rígido. ¿Qué dices, Einar? ¿Me repite la pregunta, Inge? ¿Cuántas reacciones habrían en el nudo D? Y tú me decías 3, pero 3 serían, como en este caso, ¿no? Como lo que nos había ayudado a resolver Marcelo, cuando agarrábamos uno y había una base ahí suelta, pero aquí no hay. ¿Qué dices, Einar? 0, Inge. 0 es una opción. Carolina también apuesta por 0 porque dice 0. Puede ser 0. ¿Qué dice Einar? ¿Puede ser 0? 0 de acción. Sería una opción, Inge, se anularían. Sería, ¿no? Sería una opción, porque este nudo no tiene otra estructura más, otro elemento más. Entonces, sí, aquí en el nudo D sería 0. Por eso yo le decía a Einar que más dependía de la intuición que tenía, porque no habíamos hablado de nudos como este. Entonces, ese nudo no tiene una base adicional, por lo tanto, el número de reacciones sería 0. Bien, ahora para todo el curso, a ver en el chat. ¿Cuántas reacciones hay en el nudo E? Aquí. ¿Cuántas reacciones? Una. Una. ¿De acuerdo? La mayoría dice 1. Entonces sí, la reacción que hay aquí es la vertical, ¿no? La vertical. No hay horizontal, no hay momento, solo hay una vertical. Entonces solo hay una reacción. Bien, gracias. Entonces, hacemos una sumatoria de toditas las reacciones. 2 más 3, 5, más 6, 11, más 1, 12. 12. Por lo tanto, esta sumatoria es lo que sería el número de incógnitas o reacciones. Entonces, el número de incógnitas sería 12. ¿Cuánto sería el grado hiperestático? Grado hiperestático, número de incógnitas, 12. Recuerden que este 12 es el número de incógnitas, menos el número de ecuaciones. ¿Cuánto es el número de ecuaciones? El número de ecuaciones también es 12. Por lo tanto, el grado hiperestático sale 0. Si el grado hiperestático sale 0, ¿qué tipo de estructura es? Isostática, Inge. Es una isostática, ¿no? Entonces,
aquí la estructura es isostática. Tenemos una estructura isostática y hemos demostrado con el método general que esta estructura es isostática. Ahora, veamos por el método de los anillos, aunque sí, aquí podríamos continuar, no, aunque mejor. Buenas noches. Perdón Adelante. que le interrumpa. Antes de que pasemos al siguiente método, tenía una duda sobre las ecuaciones. El 3 que puso que se multiplica el número de incógnitas, ¿ese 3 va a ser general para todos lo que nos supongamos o de dónde está partiendo ese 3? Ya, De muchas acuerdo. gracias. Gracias Carolina. La pregunta es interesante. La pregunta es interesante porque Carolina me dice, ¿de dónde? ¿De dónde yo sé que esta barra aporta con 3 reacciones? ¿De dónde sé que esta otra está aportando con 3? Cuando nosotros hacemos, si haríamos un corte imaginario aquí a esta barra, o a cualquiera de estas, tenemos la barra, e interesantemente aparecen 3 reacciones, las de siempre, las que hemos ido analizando. Aparece una vertical, aparece una horizontal y aparece un momento. Estas 1, 2, 3 son las que aparecen aquí en la ecuación. Cuando tenemos articulación, esto va a una articulación, esto va a una articulación. Como hay articulación, el momento ya no está, ya no existe, porque en articulación el momento es 0, ¿se acuerdan? Por lo tanto, si es articulación, no hay momento, solamente habría una vertical, una horizontal, momento no existe en articulación, por eso aquí son 2. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, Carolina? Sí, ingeniero. Bien, entonces la idea es esa. Ahora vamos a pasar al siguiente método, el método de los anillos. Voy a rayar aquí, aunque sea un poquito desprolijo o, bueno, no tan ordenado. Pero vamos a hacer aquí el método de los anillos. Vamos a hacer el método de los anillos, pero necesito borrar esto porque necesito anotar aquí todavía algunas cosas. Entonces, ustedes dibujen esta estructura adicionalmente para anotar algunas cositas más en el método de los anillos. En vez de dibujar de nuevo, voy a borrar. Bien, tengo ahí la estructura. Recuerden que el método de los anillos establece que, perdón un momentito, el método de los anillos dice grado hiperestático igual a 3 veces el número de anillos menos los grados de libertad. Ahora, aquí aparece un nuevo concepto. ¿Qué son los anillos? Por ejemplo, un edificio que tenga varios pisos. Aquí, aquí. Y aquí su conexión a tierra. Conexión con el suelo. Este edificio va a tener 3 anillos. ¿A qué me refiero? Este sería el anillo 1. Este sería el anillo 2. En todo caso, un anillo resulta ser el área encerrada por elementos estructurales. Por eso se le denominaría anillo. Y un tercer anillo sería este, pero uno dice, no, pero esto no cierra porque aquí solamente es estos 3 elementos. Pero tomamos en cuenta que el suelo también aquí sí interviene y por eso tendríamos un tercer anillo.
Alguna vez en el examen o en los exámenes he puesto este ejercicio o un ejercicio de este tipo. He hecho la estructura así. He hecho la conexión al suelo. Y esto no lo he cerrado hasta ahí. Esto a propósito está abierto. ¿De acuerdo? ¿Cuántos anillos habrían aquí? Si consideramos que esto se tiene que conectar con la Tierra, aquí habría un solo anillo. Porque esto no está unido. Si esto estuviera unido, habrían dos anillos. Pero como no están unidos, porque hay un espacio aquí, solamente hay uno. ¿Se entiende esta parte? Sí, ingeniero. Bien. Una cuestión más. Alguna vez también he dado este problema. Digamos aquí empotrado, aquí una articulación, y aquí otro empotrado. ¿Cuántos anillos ven en esta estructurita? Coméntame en el chat. En el chat del Zoom. John dice 2. ¿Qué dicen los demás? ¿Cuántos anillos ven en esa estructurita? Carlos dice 3. Marcela dice 3. Rafael dice 2. Dani dice 3. Ciprián dice 3. O Grover dice 3. Huáscar dice 2. Gina dice 3. Alan dice 3. Por el momento va ganando el 3. A ver, sigamos viendo. ¿Alguien más? ¿Alguien se anima a dar una opinión? Einar dice 2. Bien. Sí. Cristian dice 3. El número 38, Pablo Edgar, dice 2. ¿Alguien más? Bien. Aquí habría que ponerse a analizar. Carolina dice ni uno, no hay ningún anillo ahí. Bueno, puede ser una salida, pero Carolina, hay que considerar que las uniones con el suelo definen un anillo. Por lo tanto, aquí por lo menos hay un anillo. ¿En qué sentido? Suelo con suelo, 1. ¿Cómo había hecho aquí? Suelo con suelo, bueno, teníamos este anillo. Por lo tanto, aquí estaría el anillo 1. ¿Está bien? Hasta aquí todo bien, ¿no es cierto? Anillo 1. Por lo tanto, aquí también habría un segundo anillo. Hasta aquí también todo bien, casi todos han identificado estos dos anillos, ¿no ven? Es que en las respuestas me han dicho o 2 o 3. Eso significa que están ahí los dos anillos que habrían identificado. Ahora, la gran pregunta es, la gran duda aquí es si voy a unir esto como si fuera un anillo. Y si uno esto, aquí aparece el tercer anillo. Esa es la lógica que entiendo que han usado, por ejemplo, Alan, Gina, Huáscar, Grover, etcétera, ¿no? Todos los que han dicho 3. Entiendo que han utilizado esa lógica para definir el tercer anillo. Bien. Pero, volvamos a este ejemplo. A este que hemos dibujado aquí arriba. A este ejemplito. Hemos dicho que aquí, ¿todos ustedes están de acuerdo que aquí hay 3 anillos?
¿Sí? ¿Alguien está en desacuerdo? ¿Todo bien? Aquí 3 anillos, sí, ¿no ve? Sí. Bien. No hemos hecho nunca este anillo. O alguien ha dicho, no, hay falta, este es un cuarto anillo. ¿No? Nadie, ¿no ven? Todos estábamos de acuerdo con que aquí había 3 anillos. Por lo tanto, este anillo 4, que sería imaginarse que de aquí me conecto con el otro suelo, con la otra conexión al suelo, pero por el otro lado, no tiene sentido. ¿No es cierto? Por lo tanto, aquí solamente hay 3 anillos. ¿Están de acuerdo? Entonces, este posible cuarto anillo, que sería la conexión por el otro lado, no existe. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué no existe el cuarto anillo? ¿Qué dicen? Incluso parece absurdo, ¿no? Lo que les estoy diciendo aquí, considerar un cuarto anillo. Parece, no, absurdo, les reitero. Por lo tanto, cuando hago esto, estoy haciendo eso. Me estoy inventando un anillo que no debe existir. Como en este caso. ¿Se entiende? Por lo tanto, aquí, ahora no ha ganado la mayoría, sino la minoría. Solamente hay 2 anillos. ¿Se entiende la idea? ¿Por qué solamente hay 2 anillos? Coménteme en el chat si se entiende. ¿Sí? No. De acuerdo. Entonces, solamente habría 2 anillos. Entonces, si se topan con un problema de ese tipo, ya saben lo que tendrían que hacer, ¿no? No tendrían que considerar ese tercer anillo que parecería ahí aparecer. Bien, ahora sí, ya sabemos lo que es un anillo. Grados de libertad ya lo sabemos que son, ya hemos calculado, ya sabemos que es la posibilidad de movimiento de un nudo o de un apoyo. Entonces, vamos a calcular grados de libertad. Vayamos a resolver el ejercicio. Método de los anillos dice grado hiperestático igual a 3 veces el número de anillos menos el total de grados de libertad. Aquí, en nuestra estructurita, ¿cuántos anillos hay? Coméntenme en el chat. ¿Cuántos anillos ven en la estructura? Miguel dice 1. ¿Qué dicen los demás? Lo mismo que Carlos y lo mismo que John, también Marcela, José, Ariel, Alex, Natalie, Brian, Rafael, Rodrigo. Bueno, todos ellos dicen que hay un solo anillo. Entiendo que se refieren a este anillo. Si yo uno tierra o suelo con suelo o apoyo con apoyo, aquí consideran el suelo. Entonces aquí sería el anillo 1. ¿No? Nadie me ha dicho que existía aquí un otro anillo. ¿Existe este segundo anillo que dicen? No existe, no existe este anillo, porque para que exista este debería ser apoyo. Si este era apoyo, recién, anillo 2. Pero como no es apoyo, no existe el anillo 2. Este no es apoyo, está suelto. Entonces no existe este anillo 2. ¿De acuerdo? Eso para tenerlo claro.
sea, es como, me estoy equivocando a propósito para que ustedes se den cuenta, digamos, ¿no? Porque no existiría este anillo 2. Entonces, el número de anillos, está claro, es un solo anillo. Ahora, midamos o calculemos el número de grado o el grado de libertad de cada uno de los nudos. En este primer nudo, ¿cuántos grados de libertad? Alguien que se anime a prender el micrófono. ¿Cuántos grados de libertad aquí en este apoyo? 1, doctor. Uno, Inge. 1, ¿no? Un grado de libertad, que sería la azotación. Seguimos avanzando. Aquí, ¿cuántos grados de libertad? 0, Inge. Ninguno, Inge. Uno, dos dígito. Aquí lo que tenemos que hacer, lo digo por la duda, ¿no? Agarramos una de las basas, dibujo esa mano que hagas ahí, y empiezo a ver cuántas basas zotan, cuántas se mueven, y aquí no va a zotar ninguna. No zota ninguna, por lo tanto aquí hay 0 grados de libertad. ¿No? Si fuera un nudo como este, ¿sí? Entonces agarro esta base y aquí digo, bueno, esta base sí zota, entonces hay 1 grado de libertad, si fuera articulación, pero en esta no hay zotación, así que 0 grados de libertad. ¿Está bien? Seguimos avanzando. En este apoyo, ¿cuántos grados de libertad? En este nudo. 0, ingeniero. 0 también. 0. 0 grados de 0. libertad, porque igual agarro aquí y ninguno va a zotar. Grados de libertad aquí. 2. ¿Cuál es? Son 2, pero ¿cuáles son? Grados de libertad. Horizontal. Horizontal y Rotación. La horizontal, este se va a mover horizontalmente y va a zotar. Entonces son esos 2 grados de libertad. ¿De acuerdo? Esto zota y se mueve horizontalmente. Entonces, tenemos eso. Sumando los grados de libertad. 1 más 0, 1. Más 0, 1. Más 2, 3. El total de grados de libertad aquí sería 3. ¿Están de acuerdo? Finalmente, grado hiperestático, 3 veces el número de anillos hay 1, menos el total de grados de libertad que son 3, y esto sale 3 por 1, 3, menos 3, 0. Esta estructura es isostática. Ya sea que ustedes los resuelvan por el método general o los resuelvan por el método de los anillos, tiene que salir el mismo valor. Esto lo digo porque a veces en el examen hacen por los 2 métodos y me presentan las 2 respuestas, ¿no? Me dicen, por uno sale 4, el grado hiperestático 4, por el método general, y por el método de los anillos me sale 3. No, pues ahí hay algo que está mal, o está mal el método de los anillos, o está mal el método general, o tal vez están mal los 2, ¿no? Entonces, en realidad, cualquiera de los 2 métodos sirve para verificar el otro. En los exámenes en donde interviene el grado hiperestático, por ejemplo, esa pregunta debería ser asegurada. O sea, la respuesta de esta pregunta debería ser ir para el total, ¿no? O sea, si les digo que esta pregunta es sobre 40% del examen, entonces esos 40% ya serían asegurados. ¿Por qué? Porque pueden verificar. Pueden verificar por el método general o pueden verificar por el método de los anillos. Cualquiera de los 2. Entonces, sí se puede verificar. ¿De acuerdo? Tiene que salir el mismo valor. No les pueden salir valores diferentes. Reitero, no pueden decir por el método general es 5 y por el método de los anillos es 3. Alguna cosa así. Esas incoherencias no podrían existir. Por el método general tiene que salir lo mismo que por el método de los anillos.
Si salen diferente, ahí es que nos estamos equivocando en algún lado de uno de los dos métodos. Eso hay que tenerlo claro. Y si dominamos uno de los dos métodos, digamos, dominamos el método de los anillos, bueno, tal vez tengamos que tener más confianza en el método de los anillos, en lo que me sale, y luego revisar el método general, ¿no? Pero la idea fundamental es esa. Sigamos haciendo ejercicios y ahora nos tocaría revisar el grado hiperestático de esta estructura. Voy a copiar. Voy a copiar a la estructurita esta. Ustedes igual háganlo en su cuaderno. Copian. Dibujan la estructura. Entonces, comenzamos con el método general. El método general establece que el grado hiperestático es igual al número de incógnitas menos el número de ecuaciones, donde el número de ecuaciones es 3 veces el número de basas. ¿Cuántas basas hay en la estructura? Empezamos a contar. 1 basa, 2 basas, 3 basas y este pedacito, 4 basas. 4 basas. Por lo tanto, el número de ecuaciones es 3 por 4, 12. Bien. Ahora corresponde calcular el número de incógnitas o de reacciones. Incógnitas o reacciones. Entonces lo que hemos hecho es una tablita en donde decimos el nudo y el número de reacciones. Vamos a ir enumerando cada uno de los nudos. A este le llamamos nudo A. A este le llamamos nudo B. Este es el nudo C. Este es el nudo D. Y este es el nudo E. Aunque mi numeración está al revés, ¿no? Hace un momento a este le he llamado D y a este E. Pero no interesa. Me interesa, la cuestión es que tengamos los conceptos y los criterios claros. El nudo A, el nudo B, el nudo C, el nudo D y el nudo E. Bien. ¿Alguien se anima a indicarme cuántas reacciones hay en el nudo A? Ninguna, Inge. 3. 3. 3 reacciones, ¿no? Que sería la vertical, la horizontal y el momento, ¿no? Son las 3 reacciones, porque esto está empotrado, entonces hay 3 reacciones. ¿De acuerdo? Chato, de su cumple, ¿qué va a hacer? Perdón, no escuché, Carlos. Bien. Es que... Educador eres tú. Creo que Carlos no está hablando. Bien. Ahora, en el nudo B. ¿Cuántas reacciones hay en el nudo B? 3. 3 también, ¿no? ¿Están de acuerdo con 3? ¿Sí? ¿Todo bien? De acuerdo. 3 reacciones, porque si agarramos aquí con la manito, aquí hay 3, ¿no? Viene 3. En el nudo C, ¿cuántas reacciones hay aquí en el nudo C? 6, sí.
6, igual que en el otro caso, ¿no? 6 reacciones. Recuerden que aquí, igual, ya habíamos encontrado 3, ya habíamos encontrado 6, básicamente era lo que habíamos encontrado antes. En el nudo D, ¿cuántas reacciones? Aquí. 3. 3 3, reacciones, ¿de acuerdo? Y en el nudo E, 0, Inge. 0. Total, ¿cuánto hace la suma? 6, 12, 15, ¿no? 15. 15. Entonces, el número de ecuaciones, perdón, el número de incógnitas sale 15. Este valor. Entonces, el grado hiperestático va a ser igual, número de incógnitas, 15. Menos número de ecuaciones, 12. Por lo tanto, esto es igual a 3. ¿De acuerdo? Esto sería 3 veces hiperestática. Porque la estructura es hiperestática, ¿no? Está restringida mucho más de lo que está la estructura isostática. Entonces, 3 veces hiperestática. ¿De acuerdo? Bien, ahora el método de los anillos. El método de los anillos. Lo que vamos a hacer es posar esto. Y vamos a calcular. Primero, el método de los anillos dice grado hiperestático igual a 3 veces el número de anillos menos el total de grados de libertad. ¿No? Eso es lo que dice el método de los anillos. ¿Cuántos anillos hay en la estructura? Aquí habría un anillo. Entonces, solamente hay ese anillo. El anillo 1. Este hemos dicho que ya no es anillo. Entonces, hay un anillo. Grados de libertad. Empezamos a contar. ¿Cuántos grados de libertad hay aquí? 0. 0. 0 grados de libertad. ¿Cuántos grados de libertad hay aquí? 0. 0 grados de libertad. ¿Cuántos grados de libertad hay aquí? 0, 0. 0 grados de libertad. Y finalmente, ¿cuántos grados de libertad hay aquí? 0. 0 grados de libertad. No puede moverse ni horizontalmente, ni verticalmente, ni puede rotar porque no hay articulación. Este extremo no lo tomamos en cuenta. ¿De acuerdo? Para el grado de libertad. Entonces tenemos 0 más 0 más 0 más 0. Todo al final nos da 0 grados de libertad. Por lo tanto, el grado hiperestático va a ser 3 veces el número de anillos, que es 1, menos el total de grados de libertad, que es 0. Esto sale 3 por 1, 3, menos 0, 3. Por lo tanto, esta estructura es 3 veces hiperestática. Entonces se cumple esto, ¿no? Tiene que salir lo mismo, ya sea con el método general o con el método de los anillos. En este caso, una estructura 3 veces hiperestática. Está bien, hemos verificado entonces que esta estructura es hiperestática. Como está dibujada ahí, es una estructura hiperestática.
Entonces es 3 veces hiperestática. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes van a calcular el grado hiperestático de esta estructura. Desde, a ver, son como 30 más o menos desde Arancibia, Ceballos, hasta Huáscar, Alvarado. Eso quiere decir Calleja Cedera, Canaviri, Cristian Romero, Dani, Espinosa, Flores, Fuentes, Gina, González, Gutiérrez y Huáscar harían el grado hiperestático por el método general. ¿De acuerdo? Ya pueden estar calculando. Y los demás. John Martín Rodríguez, José Carlos Laura, Karen Choque, León Marco Miguel, López Carlos Cardoso, Miguel, Quispe Ariel, Quispe Lima Paul, Roma Adrián, Yolanda Adrián, perdón. Yolanda Adrián Tupa, Ciprián Flores Grover, Vargas Breina Carolina, Vargas Claro Romina y Centeno Alcoba Brian harían por el método de los anillos. ¿Está bien? Ahora, dígame cuánto sale por el método general y por el método de los anillos. -1, Inge. -1. ¿Por qué método has hecho? General. Método general, ok. ¿Qué dicen los demás? Por el método general, ¿sale -1? Sí, ingeniero. -1 sale. De acuerdo, Pablo también sale, saca -1. Por el método de los anillos, ¿cuánto sale? ¿Alguien ya tiene calculado? -1, Ingeniero. ingeniero. -1. Método de los anillos también sale -1. De acuerdo. De acuerdo, entonces, al parecer, el grado hiperestático de esta estructura, si hemos calculado bien, y tendrían que verificarlo, es -1. ¿Qué significa cuando el grado hiperestático es negativo? Significa que la estructura es hipostática. ¿No? Por lo tanto, se verifica también en este caso que la estructura es hipostática. ¿De acuerdo? Eso sería, habríamos verificado los 3 tipos de estructuras, la isostática, la hiperestática y esta hipostática que tiene un grado hiperestático -1. ¿A alguien le sale un valor diferente? ¿A alguien le sale diferente a -1? No. Supongo que a todos les sale -1. ¿Alguien no ha hecho? No creo que se animen a decirme, ¿no? No, yo no he podido hacer algo así. Pero también hay que, tendríamos que ser un poquito conscientes. Recuerden que ustedes están aprendiendo. Cuando uno aprende, no sabe todo en primera instancia, ¿no? Es obvio, es evidente que uno va a ir cometiendo errores al principio. Entonces, no hay que tener miedo de equivocarse, no hay que tener miedo de preguntar. Y bueno, tal vez habría que tener miedo de no preguntar si uno tiene dudas, ¿no? Pero no tengan miedo en equivocarse. En este caso, entiendo que todos han encontrado el grado hiperestático -1, y si es así, bienísimo, hemos comprendido de forma general el método general y el método de los anillos, ¿no? Bien.
hagamos una estructura. Una estructura más compleja, esta. ¿De acuerdo? Aquí vamos a calcular el grado hiperestático por el método general y por el método de los anillos. ¿Está bien? Dibújenlo, por favor.